Bienvenidos, Grupo Teórico 12. Mi nombre es Miguel Chávez. Este día vamos a tratar con el desarrollo de los últimos contenidos de la parte dinámica de traslación. En esta nos comprende, como dice, en qué consiste la dinámica del movimiento circular uniforme, el péndulo cónico y hablar un poco acerca de pistas con peralte y sin peralte. Siempre el cuerpo analizando como partícula. Es imprescindible que para esto ya tengamos al menos un dominio de las leyes de Newton, porque siempre estaremos aplicando, como dicen, los vectores a las diferentes situaciones. Entonces, comenzando con la dinámica del movimiento circular uniforme, ya ustedes deben de recordar que el movimiento circular uniforme se caracteriza porque recorre, como dicen, arcos iguales en tiempos iguales. Podemos decir que la partícula se mueve con rapidez constante. Tiene una velocidad tangencial que va, como dicen, tangente a la trayectoria, está constantemente cambiando de dirección y además experimenta, como dicen, una aceleración. Esa es la aceleración centrípeta o aceleración normal o también conocida como aceleración radial. Además, aquí se puede observar la rueda, antiguamente le llamaban rueda voladora, en el cual las personas experimentan un movimiento circular. Entonces, debido a que tiene una aceleración, por lo tanto, esa partícula va a experimentar, como dicen, una fuerza neta. Esa fuerza neta, pues ni modo, tiene que ir en la aceleración normal, ¿verdad? Está cambiando constantemente de dirección. Aquí se menciona, por ejemplo, como dice en el estudio del movimiento circular uniforme, se vio en la unidad 2 que la velocidad del móvil no cambia de módulo, solamente su dirección. Entonces el móvil tiene una aceleración, como dicen, que está dirigido hacia el centro de la trayectoria. Por esa razón se le llama aceleración normal, que una de sus características es que es perpendicular a la velocidad. La velocidad va en la dirección tangencial y la aceleración normal o aceleración centrípeta está dirigida, como dicen, hacia el centro. Esa aceleración normal, su magnitud no es más que la rapidez elevada al cuadrado entre el radio de la trayectoria. Luego tenemos una de las aplicaciones, como dicen, las aspas de un molino. Por ejemplo, esta es un molino de viento y tenemos la velocidad tangencial, está la partícula, como dicen, o las aspas girando en sentido antihorario. La aceleración normal a su n o a su c o a su r siempre está dirigido hacia el centro de la trayectoria. La velocidad va tangencial a la partícula, aquí está dirigida el vector velocidad hacia arriba porque el giro es en sentido antihorario. La aceleración normal va en esta dirección. También esto lo podemos graficar, como dicen, una circunferencia mucho más sencillo, el sentido de giro es sentido antihorario. Aquí tienen una partícula de masa m, ¿verdad? La velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria, la aceleración centrípeta, que es la aceleración neta que experimenta el cuerpo. Como esta es la dirección de la aceleración, por lo tanto va a experimentar una fuerza centrípeta o fuerza radial.
Entonces esa fuerza neta en el movimiento circular uniforme cumple que el producto de la masa por la aceleración centrípeta. Y donde la aceleración centrípeta es B, la rapidez elevada al cuadrado entre el radio de la trayectoria. Aquí se puede observar el radio, como dice, representado por la letra R. La resultante, como les mencionaba, de esa fuerza F que actúan sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme es igual al producto de la masa, que es una cantidad escalar, que sería la masa de la partícula, por la aceleración normal o aceleración centrípeta. Recordando que las aceleraciones se miden en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza neta actuando en el movimiento circular uniforme es el producto de la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio y la trayectoria. En este movimiento circular uniforme se tiene que, como la rapidez es constante, no existe fuerza tangencial, o sea, en la dirección de la velocidad. Entonces esa fuerza tangencial es cero, debido a que el movimiento circular, como les menciono, es con rapidez constante. Otra de esto es en la dinámica del movimiento circular uniforme. Dentro de ello vamos a ver a continuación el péndulo cónico. Aquí tenemos una ilustración en el cual es una cuerda inextensible, ¿verdad? La partícula está de masa m. Entonces este péndulo cónico aquí está sobre una superficie horizontal. Pues ni modo, va a existir, como dicen, una fuerza neta que va a ir en la dirección radial. La figura, como dicen, que describe es un péndulo cónico. Al estar girando, como lo vamos a ver, como dicen a continuación, que tenemos una cuerda que es inextensible. Ahí está la dirección de la tensión. Recordemos que en la cuerda siempre las cuerdas están a tensión. Está actuando el peso del cuerpo que va hacia abajo, o la masa de la partícula mg, la tensión de la cuerda, y además tenemos la longitud de la cuerda, y aquí tenemos el ángulo θ, que va a depender de la rapidez con que esté girando, jóvenes. Y aquí también está la altura, ¿verdad? Al menos la altura, el radio de la trayectoria y la longitud de cuerda nos pueden servir como referencia, por ejemplo, ya sea para determinar el ángulo θ, determinar la tensión de la cuerda, también podría determinar la velocidad con la cual está girando. Con respecto al péndulo cónico, como dicen, no es más que está constituido por un cuerpo pesado de pequeñas dimensiones, ¿verdad? Es decir, siempre lo vamos a considerar como partícula. O sea, es puntual idealmente, ¿va? Suspendido de un punto fijo mediante un hilo inextensible. Entonces aquí también vamos a suponer que el hilo no se deforma, ¿verdad? O la cuerda que esté, ¿verdad? Y que la masa es despreciable. Su construcción es la misma que la de un péndulo simple. Pero a diferencia de este, ¿va? El péndulo cónico no oscila, sino que gira alrededor de un plano. Podemos tenerlo un plano horizontal, puede estar en un plano también vertical, ¿va? Sino que la masa pendular describe una trayectoria circular en un plano horizontal. Bueno, ese es el único caso que vamos a estudiar nosotros, con aceleración constante, ¿va? Pero es la magnitud de la aceleración, porque en sí la aceleración, recordemos, está variando, ¿verdad? Porque es una cantidad vectorial. Entonces su nombre proviene, como es, del hecho de que el hilo lo que trata de formar es una superficie cónica. A continuación se les muestra un péndulo cónico, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, ¿qué ocurre? Como dicen, si la rapidez se incrementa, ¿qué sucede si la rapidez disminuye? ¿Verdad? Entonces eso hace variar el ángulo θ, ¿verdad? O sea, el ángulo que hace la cuerda con respecto al eje vertical.
Aquí además se les presenta la rapidez. V es igual a omega. Omega es rapidez angular, pues radio es la trayectoria, ¿no? Que puede servir para al menos tener una idea y nos sirve como una ilustración de ver cómo varía, ¿verdad? O sea que la velocidad, como dicen, si aumentamos el ángulo teta, ¿verdad? Entonces la masa tiende a subir y experimenta, como dicen, un círculo mucho más grande, una circunferencia mucho más grande. Aquí vamos a ver, como dicen, hacer un diagrama de cuerpo libre para hacer su análisis. O sea, como dicen, dejamos sola la masa M, ¿verdad? Y ahí dibujamos las fuerzas. Solamente actúan dos fuerzas, como es cuestión ideal, ¿verdad? La tensión de la cuerda que está dirigida, como dicen, a lo largo de la longitud de ella, ¿verdad? Una tensión puede ser una incógnita. La masa y la gravedad, que es el peso, que es una fuerza vertical. Pues ni modo, como solamente están actuando esas dos fuerzas, ¿verdad? Y está generando un movimiento circular, pues ni modo, experimenta una fuerza en la dirección central, ¿verdad? La dirección radial también. Entonces ahí presenta la aceleración centrípeta y por lo tanto ahí va a estar la dirección de la fuerza centrípeta o fuerza normal o fuerza radial. Para su análisis, la tensión de la cuerda, como dicen, se descompone en sus componentes rectangulares, ¿verdad? Podemos llamar el eje X, el eje horizontal, entonces ahí tenemos T sub X y el T sub Y en el eje vertical. Pero los ángulos están medidos con respecto al eje vertical. Entonces, al plantear la sumatoria de fuerzas, se va a dar la siguiente situación. En el eje vertical planteamos la primera condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque el movimiento es sobre un plano horizontal. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces, al sustituir sus componentes rectangulares de la figura, se tiene que el T coseno teta, ¿verdad?, menos mg igual 0. Esta es la componente vertical, ¿va? T coseno teta, el ángulo teta, y se pone coseno es porque el ángulo está medido con respecto al eje vertical. Entonces el lado adyacente de ese triángulo rectángulo que se observa sería T coseno teta. De ahí se obtiene que T coseno teta es igual a mg, que corresponde al peso del cuerpo. Luego se plantea la sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta o aceleración normal. Entonces, la fuerza en X es T seno teta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ángulo teta es medido con respecto al eje vertical. Entonces nos queda la masa por la rapidez al cuadrado entre radio, porque la rapidez al cuadrado entre radio, eso corresponde a la aceleración centrípeta o aceleración normal. Luego procedemos a dividir, como dicen, la ecuación 2, que es esta ecuación, entre la ecuación 1. Al dividirlas, nos queda T seno teta entre T coseno teta, ¿verdad? Entonces, seno teta sobre coseno teta es una razón de funciones trigonométricas que nos da tangente teta. Entonces nos queda T tangente teta igual a masa por la velocidad al cuadrado entre radio, ¿verdad? Y como la sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración. De ahí se despeja, ¿verdad? Y se obtiene que la tangente de teta nos queda b cuadrado entre rg. A la hora de simplificar, ¿verdad? Entonces,
Si despejamos, la rapidez con la cual está girando no es más que la raíz cuadrada del radio por la aceleración de la gravedad por el tangente del ángulo teta. O sea, con esta fórmula podemos conocer la rapidez con que está girando el péndulo cónico. Esta es una manera, ¿verdad?, para calcular su rapidez. Acuérdense que la rapidez es constante. Entonces aquí tenemos un ejercicio de la aplicación del péndulo cónico. Menciona que dice, considere un péndulo cónico con una plomada de 80.0 kilogramos, ¿verdad?, un alambre de 10 metros de largo. 10 metros de largo sería la longitud de esta cuerda, ¿verdad?, formando un ángulo de 5 grados con la vertical, o sea, el ángulo de 5 grados. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el alambre en el péndulo. Y en el literal B nos piden la aceleración radial de la plomada. Entonces, lo primero que se hace, pues ni modo, es un diagrama de cuerpo libre donde dibujamos, como dicen, las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Aquí tenemos, como dicen, la longitud de la cuerda. A lo largo de la cuerda va la tensión del alambre, ¿verdad?, su peso mg, y calculamos sus componentes. Si observamos, esta tiene dos componentes, T sub x a lo largo de la dirección radial, o también podemos llamarle sumatoria de fuerzas en la dirección radial, y T sub y. Entonces la componente T sub y es igual a mg. ¿Por qué? Porque el movimiento solo es a lo largo del plano. Entonces sumatoria de fuerzas en y igual 0, y se obtiene que T sub y es igual el producto de la masa de la plomada por la gravedad. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Del producto de 80 por 9.8 encontramos que T sub y son 784 newton. Ahora, la componente de la tensión de la cuerda en la dirección radial, o le hemos llamado el eje X, es T seno teta. Entonces Tx igual T seno teta. Pero como ya habíamos encontrado la componente T sub y, ¿verdad?, entonces hacemos la sustitución de tal forma de que me interesa T sub x, ¿verdad?, haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Yo sé que seno teta sobre coseno teta es tangente teta. Entonces obtengo de esta forma la componente T sub x. Me va a quedar T sub y tangente teta, y estos serían los 784 newton por la tangente de 5 grados. Eso nos da aproximadamente 68.6 newton. Con esto hemos resuelto el primer literal que nos decía determinar las componentes de la tensión de la cuerda. Ahora, si queremos encontrar la tensión de la cuerda, pues ni modo, como dicen, aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de 68.6 al cuadrado más 784 al cuadrado. De esa forma podríamos hallar la magnitud de la tensión de la cuerda. En el literal B, como dicen, nos piden la aceleración. Como dice, la aceleración radial de la plomada, o la aceleración tangencial, o aceleración centrípeta. Entonces, recordando que se tiene que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X es el producto de masa por aceleración centrípeta, entonces tengo T seno teta igual mv cuadrado sobre r, y de ahí, como dicen, despejo la aceleración centrípeta, que va a ser T seno teta entre la masa. Entonces ya obtuve que es la componente, como dicen, horizontal, es 68.6 entre la masa, que son los 80 kilogramos. Al efectuar esa división obtengo un valor de 0.857 metros sobre segundo al cuadrado.
Y de esa forma logramos como calcular, como dicen, la aceleración centrípeta o aceleración radial. Son sinónimos que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Para, como dicen, a la hora de estudiar los problemas que se nos presentan. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la dinámica del movimiento circular. También ustedes pueden hacer un movimiento a lo largo de un, como dicen, de un círculo vertical, ¿vale? Y poder calcular cómo varía, como dicen, la tensión de las cuerdas. Tiene muchos campos de aplicación, al menos antes existían en los motores, creo que todavía están los llamados gobernadores, que hay un control de velocidad. Hoy, como ya todo se está haciendo, como dicen, digital, ya uno solo mira, como dicen las cajitas y solo mira o calcula la rapidez de giro. Vamos a ver ahora, como dicen, qué es lo que vamos a entender pistas con peralte y sin peralte. Pueden ser pista o la carretera. Recordemos que los peraltes son importantes más que todo en las curvas para evitar accidentes. Aquí en nuestro país hay, como dicen, las carreteras que están rectas, la mayoría son las horizontales y las que están con peraltes pequeños, 5 o 10 grados, a lo mucho. Entonces, presentan un desnivel. Ejemplo de ello, si han tenido oportunidad o alguna vez tienen curiosidad, pueden visitar el Velódromo Nacional. Ahí está peraltado para que las competencias de ciclismo, como dicen, no traten de deslizarse, ¿verdad? Por eso se hacen los peraltes, ¿verdad? Veamos qué es lo que entendemos como peralte, jóvenes. El peralte, como dicen, se define como la inclinación transversal de una plataforma o plataformas, pueden haber varias, que conforman una carretera en los tramos en una curva. Un peralte, como dicen, es en una carretera, circuito o vía férrea, porque se puede dar, es una elevación mayor de la parte exterior de una curva en relación con la parte interior. Esto es para diseñar y evitar, como les digo, que los vehículos no vayan a unas velocidades muy altas y tienden a deslizarse, ¿verdad? Por eso es importante tener, como dicen los vehículos, llantas en buenas condiciones para evitar que se vayan a derrapar, o sea, que vayan a deslizar, porque si no, pues se da un accidente. Entonces, de esas curvas vamos a ver cómo es en una carretera horizontal, pero sin peralte. Entonces, como dicen, un automóvil describe una trayectoria circular de radio R con velocidad constante V. La magnitud de la velocidad es constante. Entonces, para un observador inercial situado fuera del vehículo, las fuerzas que actúan sobre el móvil son el peso, que está dirigido, como dicen, hacia el centro de la Tierra, la reacción de la carretera, que es la fuerza normal, que es perpendicular, como dicen, a la superficie de contacto, y también la fuerza de rozamiento. Entonces, esta última es la que hace que el vehículo describa una trayectoria circular. Por eso es importante, inclusive en muchas carreteras de nuestro país, siempre ponen rapidez máxima, ¿verdad? Al entrar a una curva, o algunos le ponen curva peligrosa. Entonces los vehículos deben disminuir la velocidad para evitar que vayan a deslizarse en la carretera. Y más especialmente llevan llantas lisas. Ya inclusive tener mucho más cuidado cuando, como dicen, ha estado lluvioso. Entonces aquí tenemos un vehículo, para un vehículo de carrera, tenemos una curva que se refiere a esta que está indicada, ¿verdad? Ahí va
este vehículo, pero es carretera horizontal. Entonces dibujamos las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Es la fuerza, el peso del cuerpo que se dirige verticalmente hacia abajo, la reacción, como solo estamos analizando el vehículo, la reacción normal que actúa perpendicular a la superficie de contacto va hacia arriba. Entonces, el movimiento es a lo largo de la curva. Entonces, aparece también la fuerza de fricción, ¿verdad? Que va en esta dirección. Y por lo tanto, como un movimiento curvilíneo, en esa misma dirección aparece la aceleración centrípeta o aceleración normal. Entonces, en el eje vertical, ¿verdad? Porque como la carretera es horizontal, planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Eso me indica que la fuerza normal menos el peso del vehículo es igual a 0. En cambio, en el movimiento curvilíneo, vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, estas son las dos ecuaciones básicas, ¿verdad? La cual nos va a ayudar para buscar, como dicen, las incógnitas que nos interesan. Entonces, a partir de sumatoria de fuerzas en Y igual 0 en el eje, a lo largo del eje vertical, voy a tener que la normal menos el peso igual 0. Eso me indica que la normal es igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces ahí tengo una ecuación 1, luego la fuerza neta en X es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces la única fuerza que actúa es la fuerza de fricción, F sub S. F sub S va a ser igual al producto de masa por aceleración centrípeta. Entonces, recordemos que anteriormente ya hemos visto que la fuerza, una ley empírica, que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, ¿verdad? O sea, de la superficie de las llantas del vehículo y la carretera, que es mu, coeficiente adicional por la normal. La fuerza normal ya la obtuvimos que es igual a mg, entonces me queda que mu sub s igual a mg igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre radios. Puedo simplificar la masa en ambos lados, ¿verdad? Entonces me queda que la aceleración centrípeta es mu sub s por la gravedad igual b cuadrado sobre el radio. Despejando, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada del coeficiente de fricción por la gravedad por el radio. Entonces aquí acostumbran, como dicen, un coeficiente promedio, ¿verdad? De las llantas, como dicen, y la carretera. Por eso es importante que a la hora de diseñar, como dicen los ingenieros civiles que diseñan estas curvas, ¿verdad? Se basan en tablas, en estándares. Entonces ya hay un coeficiente promedio, la gravedad y el radio de curvatura, como dicen, de la curva que se les había mencionado, el radio del círculo que describe. Puede ser un semicírculo, por ejemplo. Entonces, en eso se basan para calcular la rapidez. Y por eso es importante que en muchas carreteras, si ustedes han observado, ahí le ponen va rapidez máxima tanto, o algo otro le ponen curva peligrosa. Entonces, esta sería la velocidad máxima sin derrapar. Entonces, la mayoría de accidentes ocurre, ¿por qué? Porque superan esta velocidad. Y si superan esta velocidad, pues ni modo. Lo que va a suceder es que ese coeficiente, pues ni modo, como dicen, debido a las llantas lisas, ya no ejerce, como dicen, la fricción necesaria y tiende a deslizar. Entonces se dan los accidentes. Nuestro país, por ejemplo, se ha dado muchos accidentes en una curva que llaman la curva del Papaturro, que es aquí carretera al Puerto de la Libertad. Si alguna vez tengan oportunidad, pues ni modo, cuando viajen
como dicen, hay que ir con mucho cuidado, porque hay que evitar, como dicen, los accidentes a toda costa y respetar, como dicen, las señales de tránsito. Entonces, a partir de ahí, se despeja, como dicen, el coeficiente de fricción, que va a ser igual a la rapidez al cuadrado entre el radio por la gravedad. Entonces, este es el coeficiente de fricción estática mínima para viajar, ¿verdad?, a una determinada velocidad. Entonces, hay un rango de valores, ¿verdad?, que se recomienda. Entonces, así es el análisis, como les mencionaba, para curvas sin peralte. A continuación, vamos a ver aquí con peralte. Con peralte, ¿eso qué quiere decir? Pues ni modo que ya hay una inclinación, ¿verdad? Entonces, siempre considerando sin fricción, que es como dicen, el ejemplo más simple. Planteo la sumatoria de fuerzas en Y igual 0, ¿verdad?, porque el movimiento a lo largo es circular. Y la otra ecuación es la sumatoria de la fuerza neta, el producto de la masa por la aceleración centrípeta o aceleración normal. Pero ¿qué ocurre? Pues ni modo, en una curva, la reacción normal, como existe en peralte, ¿verdad?, hay un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es este ángulo teta, ¿verdad? Este ángulo teta es igual que este ángulo teta. ¿Por qué? Por tener sus lados respectivamente perpendiculares. Entonces, teta es el ángulo de peralte, ¿verdad? O sea, es el ángulo de inclinación, como dicen, que tiene la carretera. Entonces, la fuerza normal va perpendicular, como dicen, la reacción que le hace la Tierra al vehículo. Entonces, va en esta dirección, tiene un ángulo de inclinación, ¿verdad?, y la fuerza centrípeta va en la dirección del eje X, porque describe una trayectoria circular. Entonces, al plantear las ecuaciones, se tiene lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tengo la normal coseno teta. Recordemos que teta es el ángulo medido con respecto al eje vertical. Menos mg, que es el peso del cuerpo, igual 0. De ahí llego a que n coseno teta igual mg. La fuerza normal es mg entre coseno teta. Esta es una ecuación A. Luego tenemos el movimiento horizontal. La fuerza a lo largo del eje X es igual a la masa por la aceleración centrípeta. En X es n seno teta igual a la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio y la trayectoria. Si combinamos, como dicen, con la ecuación A, ¿verdad?, entonces vamos a llegar que mg seno teta entre coseno teta igual a mb cuadrado entre r. La masa está a ambos lados y llego a que g tangente teta, ¿verdad?, porque seno teta sobre coseno teta es tangente teta, es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio y la trayectoria. Entonces aquí podemos ver que b cuadrado entre el radio y la trayectoria es aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta es la aceleración de la gravedad por el tangente del ángulo de peralte. Luego podemos plantear que la tangente de teta es la velocidad al cuadrado entre el radio y la trayectoria y la gravedad, y de ahí despejo la velocidad. O sea, la velocidad, como les digo, sin que no haya fuerza de rozamiento. Si aparecen, como dicen, coeficientes de rozamiento, pues ni modo. Hay que tomarlo en cuenta y ya la expresión cambia. Entonces, la velocidad, como dicen, sin que se deslicen las llantas, va a ser la raíz cuadrada de la gravedad, pues radio del círculo por la tangente del ángulo. Esas son las fórmulas básicas que se aplican, como les digo, para las curvas con peralte. Vamos a hacer un ejercicio en el cual nos plantean
lo siguiente. Nos dicen que el radio de curvatura de una carretera es de 150 metros y está diseñada para que el tráfico se mueva con una rapidez de 17.9 metros sobre segundo. Si no está peraltada, determine el coeficiente mínimo de rozamiento entre el automóvil y la carretera. Ese es el literal A. Y para el literal B nos pide qué peralte debe darse a la curva si se desprecia la fricción. Para evitar, como dicen, el desgaste de las llantas, más que todo, ¿verdad? Entonces, en el literal A, como dicen, si no está peraltada, determina el coeficiente mínimo de rozamiento entre el automóvil y la carretera. El radio son 150 metros, la rapidez 17.9 metros sobre segundo. Y si, como observamos anteriormente en las fórmulas, mu sub s es b cuadrado entre rg. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento va a ser igual a 17.9 al cuadrado entre 150 por 9.8. Eso aproximadamente nos da 0.22. Recordemos que el coeficiente de rozamiento estático es un número adimensional, no tiene unidades. Entonces, ese es el coeficiente mínimo para que no, como dicen, vaya a pasar de forma tranquila por esa pista y no tenga problemas, o sea, por esa carretera. Luego en el literal B nos dice, ¿qué peralte debe darse a la curva si se desprecia la fricción? Entonces, habíamos visto para curvas peraltadas, tenemos que tangente teta es igual a b cuadrado entre rg y teta es tangente a la menos 1 de b cuadrado entre rg y este lo determinamos anteriormente, que no es más que el mu sub s, ¿verdad? O sea, arco cuya tangente es 0.22. Y con eso obtenemos un valor de 12.4 grados. Entonces el peralte, como digo, que debe llevar la carretera. Con esto, jóvenes, estaríamos finalizando la unidad 3, esperando de que hayan comprendido bien los contenidos. Nos veríamos con la próxima semana con la unidad 4. Muchas gracias.